tema de hoy es facilitando el desarrollo espiritual y como Gabriel muy bien lo ha anticipado, es facilitar el desarrollo espiritual de los hijos. Ahora yo no quiero que usted solamente se centre en hijos, mucho menos quiero que solamente se centre cuando están pequeños. Quiero decirles que a pesar de ya estar viendo el medio siglo en años cerca en mi vida, mis padres son de mucha influencia en ella. Bendigo a Dios por sus vidas, molesto a mi madre y le hago bromas, pero lo que ella dice es muy importante. Entonces tampoco quiero que usted piense que porque sus hijos ya se casaron usted perdió influencia, y quiero enfocarlo desde esa plataforma. Pero antes de eso, haga su mejor esfuerzo por venir el miércoles. Dios le va a hablar y se va a ir con algo. El miércoles tendremos una noche de milagros. Hemos estado orando para que haya un milagro en su vida. Si usted conoce a alguien que esté enfermo o que necesite de Dios, véngase. Y por último, de ayer en 8, el sábado a las 2:30, tendremos un taller de la labor más importante de la iglesia. Tiene un costo porque lo vamos a recibir con unos hermanos de afuera. Tiene costo de 45 quetzales y le incluye coffee break y el material. La verdad es que nosotros no vamos a hacer como ninguna plata de eso, sino que lo vamos a entregar, pero de eso se trata. Si usted sirve en un ministerio, con mayor razón. Si usted tiene un GC, con mayor razón. Y si usted quiere saber cuál es la razón principal de la iglesia para existir, también lo invitamos. ¿Cuál es el sueño de los padres para sus hijos? El mío es que un día mis hijos tengan el doble que yo, o más del doble que yo. Mi sueño es que si yo dejé la vida en un punto X, mis hijos logren alcanzar más allá. Yo creo que ese sueño en Fabi se ha cumplido porque ni canta en inglés ni canta tan bonito como su hija. Perdón, Fabi, te tenía que molestar con eso. Pero el punto es que amamos tanto a nuestros hijos que todos queremos lo mejor para ellos, y estoy seguro, no me voy a cuestionar eso, que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para que tengan la mejor educación que les podamos dar, para que tengan la mejor ropa que les podamos dar, para que tengan las mejores cosas que nosotros podemos darles a ellos. Y eso es muy bueno, y quiero empezar la reflexión este día preguntando: ¿qué es lo mejor que podemos dar a nuestros hijos? Alguien dirá que lo mejor es tiempo. Alguien más podrá decir que lo mejor es una buena educación. Alguien podrá pensar que lo mejor que puede dejarle a su hijo es un pedazo de tierra, etcétera, etcétera. Pero yo te invito a pensar desde otra plataforma en esta mañana. Y te invito a pensar en aquellas personas que, aunque no son tus hijos de carne y hueso o de sangre, tú tienes una influencia sobre ellos. También te invito a pensar en eso. Así que esta prédica se va a tratar de eso, y empezamos en el libro que nos dice cómo administrar la presencia de Dios aquí en la tierra. Me refiero al libro de Levítico. Levítico capítulo 12, versículo 2. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. Usted sabe, la Reina Valera fue una traducción que hicieron dos personas en los años 1500 y pico, con una mentalidad española, castellana, y sus subsecuentes traducciones se han quedado con nosotros. Pues esta versión, la contemporánea, es una de las últimas. Voy a leer ahí, si no se alcanza a leer en aquella pantalla, le ruego me disculpe y me pueda escuchar. Trataremos de corregirlo a la brevedad posible. Dice la Biblia: habla con los hijos de Israel y diles:
Cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, se quedará impura 7 días, como cuando en los días de su menstruación. Al 8º día se circuncidará al niño. Estos temas ya no se tocan en las iglesias porque nosotros ya no tenemos que circuncidarnos y ya no le ponemos mucho coco, pero encierran unas verdades espirituales tan profundas que pueden ayudarnos con la crianza de los hijos. Quiero que observe 2 cosas para iniciar. Primero, la palabra concebir ahí es la palabra tasría, que significa ovular. Dice literalmente entonces que cuando una mujer ovule, hay un mensaje escondido acá. Dios pudo haber dicho, si su intención era nada más la circuncisión del niño, pudo haber dicho, cuando una mujer dé a luz un varón. ¿Por qué se tiene que meter a hablar de ovular, de ovulación? ¿Por qué se tiene que meter a hablar de todo esto? Y hay mucha riqueza espiritual ahí, y para ello necesitamos un estudio, el cual no tocaremos el día de hoy, porque hoy se trata de una enseñanza, pero hay un estudio muy profundo acerca de esto. Pero déjeme decirle que nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento, dice nuestro himno nacional, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Nuestros padres tienen una conexión más allá de lo que podemos imaginarnos. Por lo mismo, también como padres tenemos una conexión más allá con los seres que vienen. Dios los prepara desde que la madre está ovulando. Todo es parte de un plan. Usted no es ninguna casualidad. Es parte de un plan. Dios sabía perfectamente cuál esperma fecundaría el óvulo que le trajo a la vida a usted, así como lo sabría con respecto de sus hijos, y estableció de tomar nota nosotros de esto. Es decir, para nuestros hijos, la primera interpretación que nuestros hijos siempre tendrán de Dios es aquella que en medio de la relación entre los padres puedan ver. Estoy tratando de decir que sus hijos van a percibir a Dios como los perciban a ustedes. Eso está muy marcado. La otra cosa que me parece un tanto rara es que la mujer queda impura y que luego al niño hay que mutilarlo al 8º día. ¿Qué nos trata de decir el texto? ¿Por qué la mujer se queda en un estado similar al que tiene cuando está en su menstruación? La mujer cuando está en su menstruación debe de apartarse de su esposo, debe de tener un tiempo de estar alejada de su esposo. Me refiero al área sexual, por supuesto. Pero ¿por qué una madre que da a luz a un hijo queda de esa misma manera? Dios lo estableció así. Y por lo tanto también, ¿qué es eso de circuncidar? Quiero traerle un mensaje, pero no quiero que se asuste conmigo. No vamos a hablar de circuncidar a nadie esta mañana, pero nos hace una referencia muy clara a estos 7 días, a cómo funciona el mundo. Dios hizo el plano natural de un plano espiritual, y el plano natural Él lo estableció en 7 días. Sí, 7 días, incluyendo el 7º, en el cual Él tomó ese día para descansar. El descanso es parte de la creación. En los primeros 6 días se dedicó a crear la luz, aunque esa luz no es una luz física como está ahí, ¿verdad? Eso se establece hasta el 4º día. Pero los 7 días de la mujer de impureza representan lo natural, lo que podemos ver. Representa que 2 más 2 son 4. Representa el hecho de que hay que trabajar, hay que llamar por teléfono y todas aquellas cosas que hacemos de rutina y que son muy normales para nosotros. El 7 es un número muy importante en la Biblia. Hay quienes dicen que se refiere a Dios, y puede ser, pero definitivamente el 7 también tiene que ver con lo natural, con lo establecido, con lo que podemos ver, con lo que podemos palpar.
Y cuando Dios le dice a su pueblo que en el 8º día hay que hacer una circuncisión, se refiere a trascender lo natural. Y en el 8º día, que el número 8 es el número de lo espiritual, lo que trasciende lo natural. 7 días tiene una semana. ¿Qué más nos dice el número 7? Los 7 días de la creación. El número 8 nos habla de todo lo que está en el mundo espiritual, todo lo que es una espiritualidad, aquello que trasciende lo que podemos tocar. Hay una realidad que no entendemos. Hace algunos años veía un programa en donde el salmón, ¿usted sabe cuál es el salmón? Es el Salmo 119, es el más grande de la Biblia. Pero en el plano natural, el salmón es aquel pez que nada contracorriente y cómo todo ese ciclo tan maravilloso de alimentar a los osos, de hacer todo el proceso. Y a mí me gusta mucho la carne de salmón. Cómo todo ese proceso se gesta. ¿Y quién le dijo al salmón que tenía que subir? ¿Y quién le dijo al oso que tenía que ir a cazar? ¿Y quién le dijo a todo ese plano natural de cosas que tendrían que hacerlo de esa manera? Pues fue Dios. Dios estableció con su palabra lo natural desde lo sobrenatural, desde lo espiritual. En Romanos 2:29, no lo busque, yo no lo voy a buscar, solo se lo voy a leer. Dice así: el verdadero judío o cristiano en este caso es el que lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón, la que está de esta manera aprobado por Dios y no por los hombres. Quiere decir que cuando llegamos a Dios sí tiene que haber una circuncisión, pero esta tiene que ser una circuncisión del corazón. Una circuncisión a una transformación, a ideas nuevas. Y lo que Dios nos está diciendo en este plano es que tenemos que exponer a nuestros hijos o aquellos que dependen de alguna manera de nuestro liderazgo a un mundo espiritual. Que lo físico es importante, pero lo espiritual lo trasciende todo. Todo tiene su origen en algo espiritual. Este púlpito, alguien lo pensó, alguien lo pidió antes de que realmente estuviera acá. Nada de lo que vemos existiría si no tiene un origen en lo espiritual. Todo tiene su origen en lo espiritual. Y entonces esta mañana mi intención es que usted conecte que lo más importante que usted puede hacer por sus hijos es llevarles a tener un desarrollo espiritual. Por aquellas personas que le rodean y que dependen de su liderazgo, es llevarles a desarrollar la parte inmaterial de sus vidas, aquello que no se ve pero que se va a llegar a ver. Por eso aquí le hablamos de metas, por eso aquí le hablamos de arrepentimiento, por eso aquí le hablamos de soñar, por eso aquí le hablamos de cosas espirituales y tratamos de hacer una aplicación práctica que usted pueda palpar y que le pueda servir allá afuera. Porque lo creo con todo mi corazón. Tenemos que entender que el corazón de nuestros hijos debe ser moldeado como prioridad desde la plataforma espiritual, desde lo sobrenatural. Por supuesto que todos queremos que nuestros hijos sean exitosos, que vivan, que alcancen sus metas, que tengan buenas notas, que ganen olimpiadas. Ojalá que alguno de ustedes tuviera un hijo que nos diera otra medalla en las olimpiadas y que hiciera descollar el nombre de nuestro país y de su iglesia alrededor del mundo. Por supuesto que queremos que sean sanos, por lo tanto tenemos que cuidar lo que comen, tenemos que cuidar si se ponen suéter o no, etcétera, etcétera. Pero yo le quiero preguntar, porque a veces pensamos exclusivamente en estas cosas, ¿cuál es el futuro que usted ve para sus hijos? No importa si sus hijos son como los hijos de mi papá y de mi mamá, especialmente su hijo mayor, o sea, yo, ya viejos, no importa. Estoy seguro que tienen una percepción y tienen una visión de vida y un deseo de cómo les gustaría que fueran. Hace algunos años mi padre se acercó conmigo
y me dijo: hijo, un día de estos voy a morir. Y a mí me dio la chiripiolca. No es agradable. Y te voy a dejar una lista detallada, me dijo, de las cosas que yo quiero que tú hagas cuando yo muera, porque puedo confiar en ti. Yo tragué saliva. Todavía no me ha dado la lista, gracias a Dios, y espero que no venga con la lista todavía, porque eso implica que él percibe que ya se va con el Señor. Mi papá tiene 71 años y yo espero que Dios le dé otros 10, 12 años, 15 años, los que él quiera darle, porque me costaría mucho percibir la vida sin él. Seguramente lo tendré que enfrentar cuando llegue, pero bueno, eso no es el punto que me venga a ministrar con usted. Y me hablaba de esto y me decía: y si me honras con estas cosas, por eso salió la historia, Dios te va a cumplir lo que tengo en mis sueños para vos. Yo me impresioné. Todavía él, a pesar de que yo soy una persona que toma sus propias decisiones, a pesar de que yo ya estoy grande, a pesar de que muchas cosas no le consulto y hay algunas que le escondo, todavía tiene sueños para mí. Mi pregunta, y que usted lo pueda analizar por un minuto, es: ¿cuál es el futuro que usted quisiera para sus hijos? Piénselo, piense en ello por un momento. Deje la realidad de lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué tipo de vida quisiera usted? ¿Cómo los ve cuando usted ya no esté? O quizás cuando usted esté, pero pueda influir menos en ellos. ¿Cómo ve usted a sus hijos? Lo que el texto remarca más que cualquier otra cosa es que si les formamos el corazón en lo espiritual, estaremos otorgándoles a ellos la posibilidad de tener mucho más éxito de lo que nosotros hemos pensado. Quisiera sugerirle que una buena enseñanza bíblica espiritual, más que una religiosa, más que enseñarles a tener una religión, una enseñanza de los principios eternos de Dios, es mucho más importante que el colegio donde usted los ponga. Mucho más importante que tengan un principio de vida que les va a durar toda la vida. Usted sabe dónde está el río Volga. Yo sí, me lo enseñaron, pero ¿de qué me ha servido? De nada. Tuve la oportunidad de conocer el Támesis, y cuando lo pronunciaron, Támesis, el río Támesis, me acordé de mi maestro de quinto primaria cuando me enseñó que era el río que partía Londres en dos. Pero no me ha servido de nada más. Por supuesto que las matemáticas son importantes, por supuesto que prepararlos para esta vida, pero quiero decirle que si nosotros debiéramos facilitar algo a nuestros hijos, debería ser su crecimiento espiritual, porque esto trascenderá cualquier otra cosa y hará que ellos sean exitosos no solamente en la vida, sino en todas las áreas de su vida. ¿Quiere Dios que su hijo aprenda matemáticas? Por supuesto que Dios quiere que aprenda matemáticas. ¿Quiere Dios que su hijo sea abanderado? Sí, por supuesto. Pero si solo nos enfocamos en el que sea abanderado y negamos los principios de Dios, y repito, y quiero tratar de hacer una gran diferencia, porque no es lo mismo una religión, ni traerlos a la iglesia todos los domingos, que educarlos en casa con los principios del cielo. Quiero decirle que el enfoque espiritual puede permear todo lo demás. Así que quiero enseñar un poquito de cómo hacer tal cosa. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos tengan un enfoque espiritual? Pero quiero partir de por qué hacerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: ustedes, los que están sentados acá, los que me están escuchando, a ustedes les está hablando. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan
con una alegría gloriosa e indescriptible. Por eso es que la idolatría es un pecado tan grande, porque debemos de confiar en Dios y en su palabra, a pesar de que nunca lo hayamos visto, y no necesitamos ninguna representación. El ser humano necesita ver, pero aquel que llega a creer sin ver, ese es un ser elevado. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Por qué es tan importante un enfoque espiritual para nuestros hijos que sean formados en ello? Es porque el alma es eterna. Si bien tuvo una fecha de iniciación, no tiene una fecha de caducidad. Si creemos en Jesucristo, la recompensa que tendremos es que vamos a vivir la vida eterna en un buen lugar. Si no creemos en Jesucristo, la recompensa que tendremos es que vamos a vivir la vida eterna en un mal lugar, en un lugar de sufrimiento. Y eso se decide en los años que Dios nos dé aquí en la tierra. Eso se establece en el tiempo que nosotros tengamos aquí en la tierra. Queridos hermanos, ¿cuánto tiempo va a vivir usted? Mi respuesta después de haberle dicho esto es: usted va a vivir para siempre. Quizás no en Guatemala toda, quizás no en esta tierra, pero usted va a vivir para siempre. Usted ya no va a dejar de existir, usted no va a cesar de existir. En 2 millones de años, en nuestros años, usted va a vivir de alguna manera en una dimensión distinta. ¿Por qué rayos, dicen mis hijas, nos esforzamos solamente para vivir 80 años aquí en la tierra? ¿Por qué tenemos una visión tan cortoplacista y pensar que lo que tocamos, que lo que palpamos es lo único que existe? Por supuesto que no es así. La vida eterna es precisamente eso, es eterno y es un desafío que se establece aquí en la tierra. El mismo Jesús, en su sermón en la montaña, en el capítulo 6 de Mateo, enseñó lo siguiente: no almacenen tesoros aquí en la tierra. Aquí se puede perder, las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Ojo que Jesús no está en contra de que hagamos nuestros ahorritos. Ayer aprendíamos cómo hacer inversiones con el licenciado Edgar Melgar, ¿verdad? En el desayuno de varones. Jesús no está en contra de que usted tenga plata, pero a veces vivimos la vida como que aquello que juntamos aquí en la tierra nos fuera a servir después de la tierra. Y yo le tengo una mala noticia: toda la plata que usted deje después de que se muera, alguien más se la va a gastar. Todo el dinero, todo lo que usted acumule para su futuro y que no se gaste antes de morirse, alguien más se lo va a gastar. Así como le pasó a la señora que su esposo le hizo prometer: oye, amada, era más grande él que ella y él era muy millonario, y le dijo: yo sé que tú no te casaste conmigo solo por mi dinero, así que me vas a prometer por escrito frente al abogado en mi lecho de muerte que cuando yo me muera, tú no te vas a gastar mi fortuna con otro hombre, sino que vas a hacer que me entierren con todo. El hombre se muere y la mujer lo llora porque realmente lo quería. Y alguien se le acerca y le dice: ¿y ahora qué vas a hacer si te hizo prometer? No hay ningún problema, dije. Le escribí un cheque por todo lo que tiene y lo puse dentro de su caja. Alguien se va a gastar lo que tú no te gastes. Alguien va a disponer de lo que tú no. Eso es lo que está diciendo Jesús. Almacena tus tesoros en el cielo. Hay un lugar a donde si tú envías tesoros, van a tener una trascendencia eterna. Te van a servir por la eternidad. Y eso lo tienes que hacer aquí, porque cuando llegues allá, cuando te mueras, pues ya no vas a poder enviar tesoros
a los cielos. Eso solo lo podemos hacer. La belleza de esta tierra es que es el único lugar a donde podemos llenar los tesoros en el cielo. Y en un paréntesis, déjeme decirle que la clave de la felicidad en esta vida está que cuando almacenamos tesoros en el cielo, Dios nos permita vivir de esos intereses, porque que los va a pagar, pero eso es un tema para otra prédica. Ahí dice: no se lo comen las polillas, no se lo comen los yernos trompudos y feos. Me doy a entender lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Ahí el óxido no los puede destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Y dónde está tu tesoro?, dice Jesús, allí estará también tu corazón. ¿Cuántos años va a vivir usted en esta tierra? Por favor, compare eso con la eternidad. Jesús nos enseña que si estamos aquí en la tierra, podemos enviar tesoros al cielo. ¿Cómo hago, dirá usted, para enviar tesoros al cielo? La respuesta es muy rápida y lo comparto cada domingo. Cada domingo digo algo de eso, pero la respuesta es muy rápida. Cuando yo sigo las enseñanzas de Jesús, le voy a llamar mandamientos de Jesús, estoy enviando un capital al cielo que me va a servir después. Ese es el contexto del capítulo 6 de Mateo. Los mandamientos de Dios son la forma de acumular tesoros en el cielo. Así que usted no los obedezca para sacarle provecho a Dios. Usted no los obedezca con: ¿por qué tengo que no matar? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que dar al pobre? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque hay un mandamiento que dice: no hay que dejar de congregarse. Fíjese usted, ese está chilero. Hay otro mandamiento que dice: acordaos de vuestros pastores. Si el Señor le habla esta mañana, nada, son bromas. Pero hay muchos mandamientos que Jesús enseñó, y cuando nosotros vamos con la mentalidad correcta, nos hacemos tesoro en el cielo. Piense como la hormiga trabaja en el verano de su vida para cuando viene el invierno tenga que comer. No se refiere solo a sus años cuando usted no pueda trabajar, por supuesto que esa es una aplicación, pero se está refiriendo a la vida eterna, porque cuando llegue allá, Dios le va a pasar peliculita de cómo fue su vida, y le van a decir: papadito, aquí está lo que enviaste, aquí está para que vivas de eso. Eso es serio. El cristiano no puede comprometerse al mundo, no puede comprometerse al pecado, no puede comprometerse a las cosas perecederas de la vida, porque el cristiano tiene que enviar tesoros al cielo. Cuando entendemos esto bien, entonces pondremos en un estado correcto cuál es la forma correcta de vida. Esto es un enfoque. Piense que el cuerpo es como un carro y el alma es como el piloto de ese carro. Si el carro se funde porque no tenía agua, porque no tenía gasolina, se deja de caminar, ¿de quién es la responsabilidad? Es del piloto. Pero no vamos a embellecer al carro porque esto le vaya a hacer bien al piloto. Su alma es el piloto, el carro es el cuerpo. Por supuesto que hay que cuidarlo, por supuesto que hay que bajar de peso, por supuesto que hay que hacer ejercicio, por supuesto que hay que trabajar para comer, para cuidar de la familia. Hay que hacer todas cosas, esas que son humanas. Pero a veces perdemos de vista que el que debiera estar en control de nuestra vida, lo que debiera realmente dirigir el enfoque de nuestra vida, es el alma y las cosas espirituales, porque en ellas podemos hacer tesoros en el cielo. Si usted les enseña a sus hijos: oye, hijo, eres el piloto de tu cuerpo, estás en control de tu cuerpo. Si usted les enseña esta parte a vivir desde una perspectiva espiritual, cuando sus hijos se enfrenten al bullying,
porque se van a enfrentar al bullying. Cuando sus hijos se enfrenten a las drogas, porque sus hijos se van a enfrentar a las drogas. Ya no es si se van a enfrentar o no. Yo me enfrenté al cigarro y al licor cuando estaba en primero básico en un colegio cristiano evangélico. Pero ahora sé de casos que se están enfrentando a las drogas en colegios cristianos evangélicos. Nosotros no tenemos una garantía de que las cosas malas no vayan a tocar a nuestros hijos. Ya no es un sí algún día. No, lo van a ver, lo van a enfrentar. Se van a enfrentar a las drogas, se van a enfrentar al sexo. ¿Y cómo queremos que respondan? Se van a enfrentar a doctrinas erróneas. Viene una doctrina del infierno hacia Latinoamérica que se llama Islam. No me da pena decirlo. Es diabólica. Se van a enfrentar a eso. Ahí va a haber en los próximos 20, 30 años. Nos vamos a enfrentar a doctrinas erróneas. Se van a enfrentar. Se van a enfrentar al rechazo. Usted no les puede impedir que los rechacen. Los van a rechazar. Peor si los consintió usted, más los van a rechazar. Se van a enfrentar al rechazo, se van a enfrentar al temor, se van a enfrentar al fracaso. Se van a enfrentar. Pero si usted les enseña a partir de que ellos son los pilotos de su carro, el enfoque espiritual hará que nuestros hijos trasciendan y creen tesoros en los cielos. Lo que me resta, que ya no es mucho, lo quiero enfocar en cómo. Tengo 3 cosas o 4 cosas que voy a mencionar. No, son 3. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Dios, Él es de Dios. Perdón que no le puse en mayúsculas, es de Dios, se me fue. Les dará todo lo que necesiten. Consejo: ¿cómo le entramos? ¿Cómo lo hacemos? Le dije por qué, ahora le digo cómo. Número 1, sea un ejemplo en modelar todo lo que usted quiere enseñar. Sea un ejemplo. Es decir, empiece usted a cambiar su mentalidad y enfóquese usted primero en lo espiritual. Busque la parte espiritual, busque nutrir su alma, busque cómo nutrir su alma. Sea congruente. Si alguna vez usted se equivoca frente a sus hijos, dígale: papito, me equivoqué, discúlpame. Mamita, me equivoqué, discúlpame. Y aprenda que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Dios es el Rey Supremo. Y lo bueno que vivimos y lo malo que llega a nuestras vidas, Dios lo permite, porque tenemos que hacer un ajuste, porque es para bien. Pero enséñeles a sus hijos a ser hombres y mujeres de fe, porque usted es un hombre de fe, porque usted se toma de la mano de Dios. Vendrán vientos, por supuesto que vendrán vientos, vendrán huracanes, por supuesto que vendrán huracanes, pero usted sepa que si usted se toma de la mano de Dios, que si usted se agarra de Dios, que si usted confía en Dios, usted va a trascender y va a salir adelante. Si usted les enseña a sus hijos a enfrentar sus retos, pero no diciéndoles cómo, sino mostrándoles cómo, que sus hijos vean que usted es humano, que usted se puede equivocar, pero que en todo usted se toma de Dios, se toma de sus mandamientos, se toma de sus principios. Eso es muy poderoso. Exponga a sus hijos a que lo vean orar, a que lo vean llorar, a buscar a Dios. Exponga a sus hijos a que lo vean venir a la iglesia. ¿Cómo es importante exponer? Porque la actitud que usted tiene para la iglesia seguramente va a ser la que ellos tengan para Dios. Y si usted la iglesia la tiene en un lugar, van a relegar a ellos a Dios. Y si usted se enoja con el pastor, con la iglesia, no se los diga a sus hijos. De verdad, dígaselo al pastor. Y nos damos riata, no hay problema. Pero cuídeles el corazón a ellos, porque la imagen que usted les dé de Dios es muy importante, y esa se le va a dar por su actitud hacia la iglesia. Por eso esfuércese por estar, por venir temprano, porque sus hijos se conecten con la alabanza, que lo vean a usted conectarse con la alabanza. Pero bueno, número 1, eso, sea un ejemplo. Número 2,
ayúdeles usted a conectar a Dios con sus mandamientos. Usted como ejemplo, ahora enséñeles. Mira, hijo, yo levanto mis manos porque es una forma de adorar a Dios. Yo voy a la iglesia porque estoy buscando a Dios y una responsabilidad. Yo hago tal cosa por tal cosa. Entonces yo quiero que tú lo hagas. He podido ver una diferencia en la educación de mis hijos. Agarré a mi hija cuando cumplió 11 años y le dije, ok, todos los sábados vamos a estudiar la Biblia y le vamos a dar la vuelta a todos los mandamientos de Dios, un sábado a la semana. El sábado lo vamos a juntar, y si tú tenés A, B, C que hacer, vas a interponerlo, nos vas a juntar y vas a aprender. He visto el fruto de eso. Ayer cumplió 11 años la otra y ya está amenazada. El sábado nos juntamos. Qué fregada para mí, hermanos. Yo tengo mucho que hacer el sábado, estudio, pero mire, y ya hay momentos, les soy bien honesto, en donde yo digo, ay, no, el otro sábado le enseño 2. Enséñeles, júntese. Aquí hacen un buen trabajo de educar a sus hijos. De hecho, sus hijos ahora van a saber más cosas, por ejemplo, de Dios que algunos de ustedes. Ahí van a ver cuando se hagan ciertas preguntas, ¿verdad? Pero la responsabilidad de la educación cristiana es del papá, no de la iglesia. Nosotros con mucho gusto les ayudamos y les compartimos y les decimos a sus hijos y les vamos a hablar de Dios, de cómo lo entendemos a Dios. Pero usted tiene que tomar un tiempo para guiarlo a través de los mandamientos de Dios, para guiarlo a través de la vida cristiana. Y por último, tenga usted una cultura de esfuerzo. Es decir, póngales metas a sus hijos y diga, mira muchachos, yo quiero que ustedes hagan esto. Si lo hacen, va a pasar esto y esto. Si no lo hacen, entonces va a pasar esto y esto. Pero usted sea una persona veraz, ¿verdad? No ofrezca lo que no pueda cumplir, bueno o malo. Y luego dedíquese a ver el desempeño de sus hijos. Jamás conecte eso con el amor que usted le tiene. Papito, es que si usted ya no va a sacar 100, yo ya no lo voy a querer. No, eso es una tontería, no. Se lo diga a sus hijos, estas son las metas. Mire muchacha, esto es lo que educación. Yo tengo 4 rubros a mis hijas. Le digo, número 1, ustedes tienen que buscar a Dios. En esta casa no hay opción para no buscar a Dios. No hay opción. Número 2, ustedes tienen que tener buenas notas, muchachas. Así que, y tenemos un número de notas. Número 3, ustedes tienen que practicar deportes. Se fregaron porque a mí me gustan los deportes. Y se fregaron porque número 4, a mí me gusta la música. Entonces, esas 4 cosas en mi casa no son negociables. Ahí están las pobres haciendo tareas y que van al gimnasio y ya no pueden ni con nada. ¿Qué me importa? Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad. Ahorita no lo ven, un día me lo van a agradecer. Y el viernes, ahí van corriendo porque hay que jugar tenis. ¿Qué me importa? Y van bravas a veces, y van trompudas, y yo tengo la bendición del Señor, que ¿qué me importa? Claro que mientras van creciendo hay que ya negociar y uno se pone a hablar, porque no puedo tratarlas a los 12 de la misma manera que a los 5, pues yo lo entiendo, y poco a poco ellas irán tomando sus decisiones, pero en el ínterin tendrán 4 disciplinas que me van a agradecer, y un día se van a sentar, papá, tenías razón, qué bueno que nos enseñaste a practicar deporte, qué bueno que nos enseñaste a buscar a Dios, qué bueno que nos exigiste las clases, y qué bueno que nos hablaste de la música. ¿Qué me importa? Esa es la revelación que yo tengo. Entonces, oriéntelos a metas y póngales consecuencias buenas y malas por logros alcanzados. Queridos hermanos, tenemos influencia, tenemos una cierta influencia en nuestros hijos en este momento.
Y la influencia que tenemos hoy va a cambiar mañana, indefectiblemente. La influencia que usted tiene hoy va a cambiar o para más o para menos. Lo que no va a hacer es mantenerse igual. Poco a poco sus hijos van a empezar a pensar distinto que usted. Y con personas que usted dirige, esto es aún todavía más complicado, pero en algún momento tenemos un punto de influencia. Es decir, nos van a atender por lo menos la primera vez cuando digamos algo. Y esa influencia o la aumentamos o la quitamos. No hay un punto intermedio. Quiero decirle que si usted enfoca a sus hijos a lo espiritual, esa influencia irá a crecimiento, pero si no, iremos perdiendo credibilidad. Es momento de prepararnos. Si usted tiene hijos en los cuales ha perdido una influencia, qué bueno que vino hoy. Vamos a hacer una administración, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios por nuestras familias, porque nuestras familias son importantes, porque nuestras familias son bendecidas, porque nuestras familias tienen promesa y porque nuestras familias heredarán la tierra que el Señor les va a dar, y porque nuestros hijos serán grandes, serán fuertes, serán poderosos, serán bendecidos, serán la crema innata. No importa dónde están hoy, no importa cuál es la situación que usted está viviendo con sus hijos, aunque ya sean tan viejos como yo, no importa. Dios puede hacer que a través de la influencia que le va a dar a usted, algo se pueda transformar y su familia pueda decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es el punto.